Aprovechamos el tiempo, carpe diem, decían los antiguos latinos, para comunicarnos con Pablo Gargiulo. Él es abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán, en esta mega causa que tramita el Tribunal Oral Federal de Tucumán, conocida como Jefatura de Policía 3. Hay novedades en este tema, es una cuestión que estamos siguiendo hace algún tiempito, y bueno, queríamos conocer de primera mano cómo está esta situación. Primero que nada, le agradecemos obviamente a Pablo que nos atienda en esta mañana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, gusto de saludarlo. Pablo, sería bueno por allí, para nuestra audiencia aquí en Misiones, que nos cuente un poco la historia de esta situación, de esta causa que se conoce con ese nombre, ¿no? Jefatura de Policía 3. ¿Qué fue lo que ocurrió hace ya muchos años y por qué hay más de 30 imputados en esta causa? Bueno, Jefatura 3, como su nombre lo indica, es el tercer tramo de una causa que tiene como eje lo sucedido en el centro clandestino de detención que funcionó en el ámbito de la por entonces Jefatura de Policía de la provincia de Tucumán. Por ese lugar pasaron muchas personas detenidas, muchas de las cuales se encuentran desaparecidas, otras fueron eventualmente blanqueadas y liberadas, y este tramo tiene que ver sobre todo con una lista de personas que fueron, fue encontrada. Esa lista es conocida como la lista de Clemente porque fue aportada justamente durante la causa Jefatura 1 por un testigo de apellido Clemente que logró sustraer de la jefatura una lista de personas donde constaban que habían sido secuestradas y algunas de ellas habían sido asesinadas, y constaba justamente con la sigla DF, que significaba disposición o destino final. Las personas que formaban parte de esa lista fueron poblando los juicios sucesivos que se hicieron sobre jefatura, y actualmente la mayoría de las víctimas de la causa eran personas que figuraban en aquella lista original conocida como la lista de Clemente. Ese es el universo procesal que hoy reúne la causa Jefatura 3. Pablo, una de las cosas que uno pudo charlar con colegas periodistas de Tucumán es el trabajo de insistencia que han tenido que llevar adelante ustedes como querellantes ante la justicia para que se fije fecha, por ejemplo, para el juicio oral. ¿Ha habido una lentitud deliberada de la justicia? ¿Cómo lo evalúan? ¿Fue difícil todo este tramo hasta llegar aquí? Sí, fue complicado, todavía lo es, de hecho, porque no tenemos fecha de inicio de debate. Nosotros hemos tenido una audiencia preliminar donde se propusieron fechas tentativas. En principio, todo parece señalar que el juicio comenzaría luego de la feria del mes de julio, es decir, a finales de julio, principios de agosto de este año. Pero bueno, la mayor dificultad que nosotros tenemos es la falta de composición o de integración del tribunal. Nosotros solamente tenemos un magistrado en la provincia de Tucumán, que sea magistrado local, me refiero, porque los otros dos jueces que intervienen en la causa son de otra jurisdicción, entonces están subrogando en estos cargos, y eso hace que además de tener que atender a las cuestiones, de esta jurisdicción, que no solamente tienen que ver con delitos de lesa humanidad, sino también con delitos comunes, trata de personas, narcotráfico, etcétera, etcétera, también tienen que ocuparse de sus propias jurisdicciones. Entonces eso hace que armar una agenda en esos términos sea siempre mucho más difícil, ¿no? Y hablando de la cantidad de gente imputada en la causa, ¿esto se debe a que fueron en su gran mayoría partícipes directos vinculados con la fuerza policial, o aquí también hay imputados que vienen, de otros momentos de esta situación política? No, hay imputados que forman parte, de toda la fuerza de seguridad, son militares, policías, pertenecientes a grupos de inteligencia, todo el aparato represivo funcionó en forma coordinada a través de las diferentes fuerzas de seguridad con las que contaba, que eran el ejército y
la policía fundamentalmente, y a través de los organismos digamos, que se crearon específicamente dentro de la órbita de la policía para proceder a los secuestros, las detenciones ilegales, etcétera, etcétera, como fue el SIC, ¿no? El Servicio de Información Confidencial, que operó dentro del D2 de la Policía de Tucumán. El D2 es un departamento de inteligencia de la policía, tienen todas las policías del mundo, o todas las policías de la Argentina, digamos, existen todavía, son digamos, departamentos que se dedican a investigar y a recopilar esta información en diferentes causas que demandan, digamos, la actuación policial, pero el SIC concretamente se dedicó a la persecución y a la inteligencia de enemigos políticos, ¿no? Que posteriormente eran seleccionados como blancos y, bueno, secuestrados y eventualmente torturados, y algunos desaparecidos, por supuesto. Doctor, otro tema vinculado con esto, ¿no? En un texto recientemente publicado, la investigadora Ana Gemio planteaba que muchas de las víctimas del terror de la época fundamentalmente eran trabajadores de los ingenios, ¿no? Digamos el sector más golpeado en Tucumán. En el caso puntual que estamos mencionando, ¿no? De Jefatura 3, ¿esto es así o aquí tenemos, como usted decía recién, un abanico amplio de víctimas que van desde políticos a trabajadores? Digamos, en la represión ilegal que se llevó a cabo desde el operativo Independencia en adelante en la provincia de Tucumán, siempre hubo un amplio abanico de víctimas posibles, ¿no? Por un lado estaba, digamos, operaba la guerrilla rural en el Pedemonte de Tucumano, y había también una guerrilla urbana. Sobre todo, digamos, la parte urbana estaba más referenciada con organizaciones como Montoneros, y la parte, digamos, de la guerrilla rural con el PRTR. Pero la represión ilegal nunca se limitó, digamos, a esas organizaciones, sino que siempre fue mucho más allá, por ejemplo, digamos, criminalizando y secuestrando y reprimiendo a representantes sindicales, ¿no? Representantes de la organización obrera, y particularmente dentro de las representaciones sindicales, obreras y demás, aquellos que trabajaban en los ingenios, lo que eran como los centros fabriles más importantes de la provincia, y aquellos que reunían mayor cantidad de personas y tenían un nivel más alto de organización. Tal cual. Para cerrar, doctor, uno de los argumentos que uno ha escuchado con extrema frecuencia cuando se habla puntualmente del caso tucumano es, sobre todo desde los defensores de los victimarios, ¿no? Que esto se trató de un escenario de guerra, que era un escenario de combate directo. Esto aparece a veces en la causa, aparece como argumentación concreta de los defensores de los acusados. Sí, es muy común que en Tucumán aparezca ese argumento, que si bien es un argumento que no es exclusivo de la provincia de Tucumán, se intentó utilizar en muchas causas por delitos de lesa humanidad a lo largo y ancho del país, pero en particular en Tucumán se dio en el marco del operativo Independencia un enfrentamiento militar entre las fuerzas regulares del ejército argentino y fuerzas no convencionales, fuerzas guerrilleras, que existió, eso digamos, eso verdaderamente pasó. Ahora, justificar los crímenes de lesa humanidad que se cometieron desde el aparato represivo estatal por este motivo es completamente infundado y tendencioso. Siempre la represión estatal tuvo un objetivo que fue mucho más allá de desarticular a un enemigo militar, y de hecho, digamos, la represión siempre tuvo como blanco a las organizaciones sociales, es decir, a las formas. Esto lo escribió, por ejemplo, Ana Gemio, usted la citaba recién, digamos, desarticular cualquier forma de organización popular. Este era el objetivo último de la represión ilegal. Y la excusa, digamos, que utilizaron para esa agresión directa hacia todo el entramado de organización popular fueron, por supuesto, las organizaciones armadas
que efectivamente operaron en el Pedemonte tucumano durante aquellos años, pero fueron vencidas, fueron desarticuladas, y aún así la represión ilegal se profundizó, claramente con objetivos que iban mucho más allá que aquellos que ellos profesaban, ¿no? Claro. Para cerrar y volviendo a lo técnico, doctor, entonces, usted nos decía hace un ratito, no hay una fecha exacta para la realización concreta del juicio oral. No, todavía no ha sido precisada una fecha concreta. En principio estamos esperando que el tribunal analice las propuestas que se hicieron y en función de su propia agenda y de las propuestas que hicieron tanto la Fiscalía como la Defensa y demás, fije finalmente una fecha de inicio de debate. Perfecto. Doctor, le agradecemos muchísimo la amabilidad que ha tenido de atendernos. No tiene por qué, ha sido un gusto y lo que necesiten hasta cualquier momento. Charlábamos entonces con el doctor Pablo Gargiulo, que es abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán, en esta mega causa que se tramita en el Tribunal Oral Federal de Tucumán, que se conoce como Jefatura de Policía 3. El número 3 no es el número de la jefatura, sino el número de la causa, ¿no? Esta causa ha tenido 3 etapas, y esta es la tercera. Todavía no se llega a la instancia que la querella y que obviamente las víctimas están esperando, que es la realización concreta del juicio oral. No tiene fecha aún.